Bienvenidos al Olimpo. No creo que exista una cosa a la que haya mostrado tanto interés tan joven como a los zombies. Fácilmente es un tema que puede cautivar a un niño, pues en esta etapa recuerdo un interés natural por lo terror. Es como si valiera la pena correr el riesgo, me atreviera a decir, sin indagar mucho en el tema, que el ver algo relacionado con el miedo era casi como realizar una travesura. Sabías que algo podía salir mal, pero existía alguna clase de recompensa en arriesgar. Volviendo con el monstruo, más que cualquier otro, es un reflejo del humano. Es ese individuo que ha perdido la razón, que se sume en lo barbárico y se sobrepone al otro de la manera más fuerte, ingiriéndolo. Civilizaciones antiguas creían con esto te hacías de la fuerza de tu rival. Era una costumbre que en cierta forma aseguraba una victoria absoluta. Así que, ¿hay una mayor derrota que ser devorado? Sí, en realidad sí. El convertirte en parte del ejército del enemigo. Y eso es lo que precisamente garantiza este modo. Por eso encarna muchos de los miedos más profundos del ser humano. La traición, ser devorado, la horda. Específicamente en el género de zombies, sabemos que hay una infinidad de material. Libros, películas, videojuegos, cómics, anime. Todos estos no dejan de aparecer constantemente con el paso del tiempo. Por supuesto, inspirado por estas cosas, en su momento pensé que sería una buena idea que hubiera un apocalipsis de esta clase. Después de todo, todos los protagonistas de estos trabajos eran cabronazos, que superaban todas las dificultades con dinámicas entre lo impresionante y lo estúpido. Yo conocía un gran número de ellos. Afortunadamente con el tiempo me di cuenta de lo estúpido que era. No solamente era un jovencito sin acceso a cualquier clase de recursos que me diera una ventaja sustancial en el mundo en el que quizá los zombies serían el menor de mis problemas, si consideraba saqueadores, caníbales, ladrones y todo grupo de dementes, al igual que yo, intentaban sobrevivir, sino que seguramente serían los primeros en morir. Pues en esta clase de mundo la suerte tiene la última palabra, cosa que también vemos en estas mismas obras donde el poder del guión salva al protagonista y entierra al sujeto con más probabilidades de sobrevivir. Así, desde la película de George A. Romero, hemos visto a monstruos en toda clase de escenarios y a los protagonistas sobrevivir porque son los protagonistas. Y con el tiempo, como sucede con cualquier movimiento cinematográfico, tal es el caso del Blaxploitation o el cine de desastres, cuando alcanza tanta distribución y hay tanto material, el cine de parodias empieza a aprovecharse de él, signo típico de que el género está gastado, caso que ya hemos visto con los zombies, quienes nos han regalado varias parodias. Sin embargo, parece que los ejecutivos, directores o escritores no quieren dejar ir este ganso de los huevos de oro, y algunos siguen buscando crear contenido serio a partir de ellos, el cual por lo regular es bastante mediocre. Así, en este mundo moribundo, parece que a alguien se le ocurrió la idea de mezclar la Corea medieval con los zombies, y la verdad es que a mí me encantó. Quizá fuera falta de optimismo, o el que ni siquiera sabía que era de zombies, pero comencé a ver Kingdom, una serie surcoreana de Netflix, que en sí posee una premisa bastante simple. Ambientada en la época de la dinastía Joseon, sigue al príncipe heredero Lee Chang, el cual se embarca en una misión para investigar una misteriosa plaga que estaba azotando al país, la cual obviamente es una epidemia. Aunque fácilmente podría ser el escenario para una parodia, por ejemplo, cavernícolas contra zombies, termina por ser un escenario interesante. Después de todo, en la época medieval era mucho más importante quién iba a suceder al trono que preocuparse por el pueblo, y esa aspiración al poder era mucho mayor que en la democracia de hoy en día. Me parece que por esa razón, aun con lo chocante que podría parecer narrarlo, estos elementos terminan por hacer una perfecta unión en la historia. Por supuesto, siguen siendo los infectados el móvil para que se desarrolle la historia, pero no es el único elemento amenazante, pues algunas cosas podrían representar un peligro mucho mayor, aun si la amenaza de los zombies fuera controlada. En este sentido,
terminas por preocuparte más por otros elementos que por ese factor, y eso crea una tensión fascinante. Es de suponer que estos elementos son los que principalmente desarrollan los personajes, cosa que se consigue con mucho éxito, considerando que la primera temporada dura apenas 6 capítulos. Pero los personajes quizás son construidos de una manera tan buena que no dejan que esta amenaza les haga estar fuera de lo que se espera de alguien dentro del mismo mundo que han creado. Es decir, es verdad, estas cosas son muy peligrosas, pero no por eso nos vamos a aislar o a correr a escondernos en alguna montaña, sino que algunos deben de preocuparse por su esposa, otros tienen el deseo de venganza, cuidar a los enfermos o hacer aquello que durante mucho tiempo estaban destinados a hacer y ahora parecen quitarles. Al mismo tiempo sé que eventualmente esa falta de preocupación ante los zombies es lo que termina por hacer cenizas todo, catástrofe mundial, holocausto, cosas por el estilo. Y que esos protagonistas sobreviven por el mismo guión, eso lo sé perfectamente. Pero esos son los elementos que le dan forma al mundo de los zombies. Si pretendieran hacer una historia en que todos mueren, pues no habría historia. Si hubiera individuos conscientes, preocupados y con el poder para detener la propagación del virus desde el principio, pues tampoco habría historia. Considero esto una buena serie porque finalmente entiende el género, pero no se aprovecha de ello para salir y buscar algo extraordinario, sino simplemente crear una historia como todas las que se han hecho y siempre se harán, con elementos prestados, confusiones nuevas para crear algo que es nuevo y a la vez. Porque recordemos, contamos la misma historia una y otra vez, de diferentes formas, con nuevos escenarios, con nuevos personajes, y que aunque sea loca, extraña, visita un suelo en lo ya narrado, en lo familiar. Por ello, hablemos un poco de los personajes, comenzando por el príncipe heredero Li Chang, quien a pesar de su posición, no deja de tener conflictos con esta. A lo largo de la serie, veremos que estos van desde lo personal hasta con los intereses de otras personas. Al mismo tiempo, esos privilegios no le han nublado el juicio, pues sigue preocupándose por el que aspira sea su pueblo. Lo más interesante de este personaje es que se aleja de ser perfecto. Contrario a lo que se espera de un héroe, se equivoca constantemente, se molesta y tiene inseguridades, que lo llevan a dudar, pero siempre recordando el peso que carga y las cosas que se le han enseñado. Junto a él, destaco el personaje de Mu Yun, sin atreverme a ponerlo como un personaje principal, pero sin quererlo dejar como un secundario. Es él quien me parece realmente encarna la idea de un hombre. Es comprometido con su misión de cuidar al príncipe heredero, pero no solamente eso, se deja ver el aprecio que le tiene, y aún con el riesgo que implica dejar a su esposa o incumplir con su deber, hay una preocupación auténtica por el joven príncipe. El gran antagonista de la historia parece ser Jo Ha-kyu, aunque al parecer más temprano que tarde, nos encontramos con otros enemigos interesantes. De momento, parece que este hombre es el que guarda la mejor descripción para este papel. En lo que denominaría el fin que justifica los medios, Jo busca satisfacer sus ansias de poder a toda costa, pero lo que al parecer aún con la desgracia no lo hace perder su objetivo es que su sangre obtenga eventualmente todo el poder de la nación. Es interesante en tanto que ya no parece querer dominar para sí mismo, sino el legado. De la misma manera, sus acciones parecen ser encaminadas a que se le recuerde por sus grandes obras. Un hombre histórico, dirían algunos. La protagonista es indudablemente Seo Bi, quien aparece casi como un personaje secundario, pero que en el momento en que comienzas a conectar los hilos, sabes que su papel dentro de la historia es seguramente el que trasciende a todos los demás personajes. Es seguramente el personaje más valiente si consideramos sus nulas habilidades de combate o el poco poder político que puede tener. De momento, parece que la motiva, como el médico que es, ese deseo de encontrar respuestas, característica que al final no la ha privado de una actividad servicial y preocupada ante sus pacientes. Sin embargo, parece que las catástrofes la han agobiado y me da la percepción de que guarda más secretos de los que pensamos. Finalmente, Yeon Shin es el personaje extrañamente habilidoso, cosa que aún con lo extraordinario y extraño que pueda parecer,
esto tiene una explicación que funciona perfectamente en este mundo. Ha sido simplemente entrenado para lo más peligroso y por lo mejores. Su desarrollo es interesante, pues guarda alguna clase de rencor o deseo de venganza ante aquellos que en el pasado han atentado contra el pueblo y en cierta forma contra él. Sin embargo, las circunstancias lo han llevado a cometer actos que son iguales o peores que aquellos de los que se quiere vengar. Con toda esa actitud de ser el más cabrón de la historia, no deja de preocuparse por el resto de personas. No es un personaje frío en ningún momento. Finalmente, sobre su contenido, bueno, espera 6 horas de acción sin límites, creo que te decepcionará, pero eso no significa que no haya buenos momentos de acción. Si esperas personajes al nivel psicológico de Alan Moore, tampoco es el caso, pero no son los clásicos personajes cliché que hacen las cosas porque sí, o simplemente hacen lo que esperas, sin miedo. Quizá el motor más fuerte para todos es que carajo, es la época medieval y haces las cosas o te mueres. Y aún así, el miedo a la muerte sigue siendo suficiente para desafiar a los gobernantes, y eso es suficiente como para hacerlo de ellos. Si esperas escenarios y fotografía que te dejen sin aliento, muy probable que los más conocedores hasta lo encuentren patético, pero realmente no está nada mal. Recomiendo esta serie porque consigue que creas en los elementos del mundo que construye. Tiene personajes bastante buenos para el poco tiempo que tiene para desarrollar. Y asume lo que es, no espera ser más sublime o algo por el estilo o algo que rompa con el género. No tiene un abuso exagerado de los cliffhangers y especialmente la recomiendo porque es un aire fresco, bueno, en un mundo de ideas que está muriendo, que es el de los zombies, de los cuales la mayoría ya no quiere saber nada. Muy bien, esto sería todo por hoy. Quiero saber qué opinan de esta serie y qué opinan del género de zombies. ¿Les gustaría seguir viendo más contenido de zombies en el mundo últimamente? ¿Creen que el género ya está terminado? ¿Qué opinan? Les ha hablado Poseidón. Buenas noches. De la historia parece ser Yu Hakyu, aunque al parecer más temprano que tarde nos encontramos con otros enemigos interesantes.